Hola, Dios te bendiga, un gusto poderte saludar en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Ariel Castro, siervo del Señor Jesucristo. Me congrego en la Iglesia Evangélica Apostólica del nombre de Jesús, que en Quilindé Central. Allí me congrego yo. Entonces en esta hora quiero saludar a todos los hermanos apostólicos, pentecostales, los que predicamos el Evangelio de la unicidad de Dios, y saludarles de una manera muy especial a todos mis amigos, compañeros, a todas las personas que en esta hora pues ocupan escuchar y ver este precioso video, para la cual será de gran bendición para sus vidas, en la cual ustedes van a aprender la palabra del Señor Jesucristo. Saludar a mis suscriptores, aquellos que se han suscrito a este canal. Les invito a que compartan este mensaje para que muchos más puedan ver la palabra del Señor, puedan escuchar la palabra del Señor Jesús, y así también puedan añadirse a la iglesia los que han de ser salvos. Entonces, en esta hora voy a compartirles una nueva enseñanza en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero saludar de una manera muy especial a mi amigo Kevin Rendón, el cual ha comentado uno de mis videos. Saludar a mi hermana Nelly de Castañeda también, que ha comentado uno de mis videos. Saludarle de una manera muy especial a todos aquellos que han comentado y han dejado su like y se han suscrito a mi canal. Quiero desearles las más ricas bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Bueno, y en esta hora quiero compartirles esta nueva enseñanza en el nombre del Señor Jesucristo. El tema de esta hora es origen y condición del ser humano. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El verso que quiero compartir con ustedes, el versículo que quiero compartir con ustedes está en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, el verso 29. Vamos a dar lectura a ese hermoso versículo. Eclesiastés, capítulo 7, el verso 29. Dice la palabra del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, dice: He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ese es el versículo que va de la mano con el tema del día de hoy, el origen y la condición del ser humano. Dice el Señor que esto solamente ha hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el origen del ser humano? Si nosotros nos vamos al principio de lo que dice la palabra de Dios, si nos vamos al Génesis, le invito a que usted busque allí en su Biblia, no importa la versión que usted tenga, pero te invito a que busques Génesis capítulo 1, el verso 26. Génesis capítulo 1, el verso 26. Que dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Podemos ver que allí se originó el hombre, o sea, Dios creó al hombre, Dios lo formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló Dios aliento de vida en el hombre, e hizo Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios, o sea, lo creó perfecto, recto, que no tenía mancha, no tenía pensamientos pecaminosos y no tenía una inclinación hacia el mal. Entonces allí vemos que el hombre fue originado, el hombre fue creado, el hombre no fue una evolución, el hombre fue creado por Dios, como dice Génesis 1:26, que dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver otro punto muy importante, que es el origen del pecado. Una vez que nosotros vemos el origen del hombre, del ser humano, vamos a ver el origen del pecado. Vamos a buscar el libro de Génesis, el capítulo 3, el verso 1 al verso 7. Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 7 dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Allí se originó el pecado en el ser humano, mas el pecado no se originó allí. El pecado se originó en el cielo. La maldad se originó en el cielo con un ángel llamado Luzbel o llamado Lucifer, que sencillamente es Satanás. Él decidió obedecer a Dios. En su corazón se halló maldad. Entonces en el cielo se originó la maldad, pero como Dios destituyó a muchos ángeles, incluido a Satanás, del cielo y los envió aquí a la tierra, entonces Satanás también quiso tentar al hombre. Satanás también quiso que el hombre, la creación perfecta de Dios, se inclinara hacia el mal. Por eso él usó una serpiente, Satanás usó una serpiente para hablarle a la mujer y poder tentarla, así inclinarla hacia el mal. Por eso cuando alguien nos incita a hacer el mal, nosotros debemos de apartarnos. Pero Eva no decidió apartarse, sino que decidió obedecer a la tentación de Satanás y caer en pecado. Y asimismo el hombre se dejó llevar también por lo que la mujer le dijo, y ambos cayeron en el pecado, cayeron en la desobediencia a la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, una vez que ellos pecaron, hay otro punto muy importante, que ellos fueron constituidos pecadores. El ser humano fue constituido pecador desde que desobedeció a Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 5:19. Si vamos al libro de Romanos, el capítulo 5, el verso 19, dice la palabra del Señor: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, por la desobediencia de un hombre o por la desobediencia de una mujer en el principio, como fue Adán y Eva, todos los hombres y todas las mujeres estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos constituidos pecadores. Desde Adán hasta ahora somos constituidos pecadores. Y eso significa que nosotros estamos bajo el mandato del pecado, o estamos debajo de la transgresión que es el pecado. El mundo hoy vive en pecado por doquiera. Entonces vivimos bajo ese régimen, estamos bajo el pecado. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces somos constituidos pecadores. La muerte pasó a todo ser humano. Una vez que yo decido pecar, las consecuencias son estas: que yo soy constituido un pecador y de paso soy muerto. La muerte pasa a mi vida, o sea, paso de ser un ser vivo a morir, porque Dios creó al hombre para vivir eternamente, pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, el hombre solo vive una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces, por eso existe la muerte, por la desobediencia del ser humano. Por la desobediencia de Adán, los muchos se fueron constituidos pecadores, y una vez que somos pecadores, pues viene la muerte física y la muerte espiritual. Vámonos al libro de Romanos 5:12, que dice, Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De pronto se han de haber escuchado el dicho que dice, por uno la pagan todos. Y eso sencillamente fue lo que ocurrió aquí en el principio. Entonces, él desobedeció uno, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Entonces los muchos fueron constituidos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre llamado Adán, por un hombre
y por el pecado la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando yo peco delante de Dios, o cuando yo falto a la palabra de Dios y peco delante de Dios, lo que sencillamente me espera es la muerte. Y qué terrible sería si yo muero y paso a la eternidad sin haberme arrepentido de mi pecado, sin haberme convertido, arrepentido y haberle pedido perdón a Dios por el pecado que he cometido. Entonces es importante eso, que en vida nosotros reconozcamos nuestro pecado y aceptemos esa salvación tan grande que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces esa es la condición y el origen del ser humano, que el ser humano se originó, también se originó el pecado, también fueron constituidos pecadores y pasó la muerte. Por eso toda persona que muere y no se arrepintió en vida, no aceptó a Cristo como su Salvador, le espera el juicio por los 10 mandamientos y muchos mandamientos más. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Hay muchas consecuencias que trae el pecado a nuestra vida. Vamos a leer el libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 16. Si me acompañan a leer, te invito a que escudriñes la Escritura, que escudriñes la palabra de Dios, porque contiene mucha sabiduría y muchos conceptos que de pronto no sabíamos. Gloria a Dios. Dice Gálatas 5, 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, y es tan clara. Eso no lo digo yo, eso no lo dice un escrito por allí mío. No, eso lo dice Dios a través de su palabra. Entonces muchos dirán y muchos creerán que la Biblia no es palabra de Dios. Ya lo he dicho antes, que la Biblia fue inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces hay que seguir su ejemplo, hay que seguir esa palabra de Dios que nos enseña y nos instruye. Entonces, esas son las obras de la carne. Y una vez que yo realizo esas obras, va a surgir el pecado. Entonces, todo eso son las obras de la carne. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, una vez que todo eso se convierte en un árbol frondoso donde hay pecado abundante, donde hay pleitos, donde hay gente que pelea, donde hay contiendas, donde hay enemistad, donde hay borracheras, donde hay murmuraciones, donde hay idolatría, donde hay envidia, donde hay hechicería, donde hay celos, donde hay fornicación, donde hay divisiones y adulterio. Todo eso es pecado, y aquellos que practican todo eso no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra, no lo digo yo. Y si tú quieres ser salvo, querido amigo, querido hermano que me escuchas en esta hora, si tú quieres ser salvo y garantizar tu salvación, lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas, pedirle perdón a Dios, convertirte a Él, buscar su palabra, escudriñar su palabra y decirle: Señor, muéstrame el camino que debo de seguir para yo poder ser salvo. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero buscar otro libro de la palabra del Señor. Vamos a buscar el libro de Hebreos, el capítulo 12, el verso 15. 12:15. Dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es la amargura?
La amargura es algo, un rencor que hay profundo en el alma, que aunque hayan pasado muchos años y al parecer nos hayamos olvidado de lo que nos hicieron o de lo que hicimos, adentro de nosotros hay algo que nos hace pecar delante de Dios. Hay algo que nos tiene atados, nos tiene vendados, hay algo que nos tiene encadenados, y eso es el pecado, eso es la amargura, el rencor que nos hace odiar, que nos hace pensar en lo malo. Entonces, una vez que nosotros no arranquemos esa raíz de amargura, no vamos a tener libertad para ir a la iglesia, para adorar a Dios y para poder servirle a Dios. Entonces debemos despojarnos de esa raíz de amargura. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer el último verso de la palabra del Señor, que es el libro de Mateo, capítulo 7, el verso 17. Mateo, capítulo 7, el verso 17. Que dice la palabra del Señor: así todo buen árbol da buen frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El verso 18 dice: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dar malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, eso es sencillo. Entonces, usted decide, querido amigo, querido hermano, si dar buenos frutos o si dar malos frutos. Los frutos de la carne son celos, iras, contienda, pleitos, enemistades, y todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Porque hay frutos de la carne y frutos del Espíritu de Dios. En el mismo capítulo de Gálatas, capítulo 5, el verso 16 en adelante, habla sobre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, mansedumbre, amor. Todo eso lo da Dios a través de su Espíritu cuando nosotros nos rendimos a Él para adorarle y servirle. Entonces, eso fue la enseñanza de hoy, querido amigo, querido hermano. Así que espero que haya sido de bendición para tu vida. Así que te animo a que compartas este video, a que te suscribas a mi canal, a que dejes su comentario, a ver qué te parecen estos videos. Si de pronto tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, puedes hacérmela en los comentarios y yo te estaré respondiendo en el siguiente video que suba. Estaré respondiendo a esa pregunta. Entonces, todo esto que acabamos de ver, el origen del ser humano, esto nos lleva a la realidad de que todos debemos ser salvos. Todos debemos ser salvos. Todos debemos de ser salvos por la palabra de Dios. Entonces, querido amigo, si usted no ha aceptado al Señor como su Salvador, le animo a que lo acepte como su Salvador para que pueda ser salvo. Se bautice en el nombre del Señor Jesús y reciba la promesa del Espíritu Santo como está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, del verso 1, del capítulo 1 en adelante. Les animo a que lean ese libro, porque allí fue el nacimiento de la iglesia primitiva, de los apóstoles y de todos los que predicaron la doctrina apostólica del nombre de Jesús y se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y así poder alcanzar la vida eterna y la salvación, viviendo en santidad y viviendo una vida agradable delante de Dios. Que Dios te bendiga y te deseo muchos éxitos en tu día a día. Bendiciones.